caídas moderadas del 0,11%. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, arrancamos una semana con grandes e importantes cuestiones de trasfondo, pero mirando al movimiento de los índices, hoy vamos a ver al IBEX 35 partir desde esos 7.942 puntos en esa lucha, agarrar y soldar esos 8.000. ¿Cuál es la radiografía del principal selectivo de la bolsa española? Bueno, hay que pensar que el índice IBEX, el índice español, es un índice bajista porque tiene subidas y bajadas, y las bajadas más fuertes que las subidas, y eso hasta que no cambie, pues tenemos que pensar que seguiremos en un mercado bajista, y los rebotes son momentos de peligro porque es posible que venga otra caída fuerte que perdiera los mínimos anteriores. Hay que pensar que desde los mínimos que marcamos pues cerca de los 7.200 hasta los máximos que hemos hecho esta semana pasada, hemos subido un poquito más de un 12%. Todo lo que sea en un mercado bajista, subir más de un 10% es una señal de cuidado, ¿no? Por lo menos precaución. Que además hemos visto que esta semana pues ya han habido dudas, ¿no? Así como las semanas anteriores íbamos subiendo todos los días, esta semana ya tuvimos un jueves con caídas bastante fuertes, luego el viernes parece que rebotábamos, pero ya digo, ¿no? Parece como que empiezan las dudas en los inversores, y en un mercado bajista como el que estamos, eso nos tiene que indicar la máxima precaución. En ese contexto, Pepe, también quería preguntarte, con ese aviso también a lo que es la cautela, que últimamente se repite de forma constante, quería también poner la mirada en lo que ha sido también el peso que han tenido algunos resultados, el comportamiento de algunos protagonistas, y preguntarte, entre otros, cómo han sido los resultados, cómo estás viendo a compañías como Telefónica, que batía previsiones, y también cómo están siendo las idas y venidas de Fluidra, que bueno, no ha sufrido la misma calma en su cotización. Bueno, pues la verdad es que Telefónica sacó unos resultados bastante positivos, ¿no? Porque siguió la línea que había marcado. De hecho, esta caída que tuvo tan fuerte desde la zona de 5 hasta la zona de 3,20 es una caída realmente importante. Y ahora vemos que los resultados, pues que, bueno, no han tenido ninguna sorpresa. Sigue con su política de reducir deuda, que es lo que parece que el mercado más le gusta. Y bueno, pues eso hizo que continuara ese rebote, ¿no? Que parecía que empezaba además con más fuerza. A mí me da la impresión de que el rebote en Telefónica debería continuar. Es cierto que de momento debemos considerarlo solo como un rebote y que es muy probable que llegue a la zona de los 4. Ahora mismo estamos en 3,62. Bueno, pues todavía nos podría quedar ahí un 10% adicional, ¿no? Prácticamente de subida, de revalorización, pero ahí cuando llegamos a esa zona pues pueden venir los problemas a nivel técnico. Que podría pues volver a superar esa media y seguir subiendo, es posible. Lo que ocurre es que en un ambiente negativo general pues es difícil, ¿no? Lo más probable es que si hay caídas generales en los mercados, Telefónica caiga menos, es decir, que Telefónica ahora tenga esta suave tendencia alcista, incluso aunque los mercados se comporten no muy bien. Y bueno, pues el objetivo puesto en la zona de los 4 parece bastante alcanzable. Y luego el tema de Fluidra es bastante curioso porque es una empresa que lleva una caída espectacular, es de las que más cae en el año, sin duda. Y bueno, se produjo una situación curiosa, y es que después de un 60% ya de caída, pues anunció una bajada en sus ventas del 7%. Pues evidentemente después de una caída del 60% de la cotización, algo estaban descontando, ¿no? De hecho, me parece a mí poco para lo que había caído. Sin embargo, esa noticia hizo que cayera mucho más estrepitosamente, cayó un 15%, y a partir de ahí la recuperación de los máximos de ese día en el que salió esa noticia suele ser la señal de vuelta, ¿no? Que se ha producido. Entonces, bueno, ahora estamos en una situación en la que seguramente vamos a tener un buen rebote de corto plazo, y podríamos estar ante haber visto ya los mínimos de la cotización, y a partir de ahí, aunque hagamos una especie de zona lateral, acabar por seguir subiendo, ¿no? Eso es un poco
lo que hizo Netflix cuando se pasó de bajar la última vez, que ya venía de muchas caídas, todavía cayó mucho más fuerte, que mientras el Nasdaq se ha ido bajando, pues ha tenido una época de estabilidad y en la que ha estado subiendo, ¿no? Eso es un poco el escenario que podríamos tener en Fluidra en las próximas semanas y quizá los próximos meses. Pepe, estábamos centrándonos en el mercado español. Quería preguntarte también sobre cómo estás viendo, sobre todo mirando al DAX, algunos de los principales índices europeos, pero querría centrarme también en dos movimientos muy destacados de la última sesión. Por una parte, dentro del IBEX 35 veíamos el desplome en los títulos de laboratorios Rovi, que empeoraba además por el lado fundamental las perspectivas de ingresos el año próximo, y en el lado europeo también, que veíamos la otra contraparte, lo que era el rebote absoluto del 20% en el rebote de Adidas en medio de esas operaciones corporativas. Son dos caras de una misma sesión, con la que despedíamos la sesión europea del pasado viernes. No sé qué podrías decirme acerca de ambos protagonistas y dentro de lo que es la mirada del mercado europeo. Bueno, pues en cuanto a Rovi, la verdad es que es una de estas caídas que a mí me parece que empiezan a ser un poquito exageradas y que creo que viene un poco a destiempo. Me explico. Realmente Rovi, el problema que tiene es que le fue muy bien porque Moderna le encargó pues hacer las vacunas contra el COVID, y eso ha supuesto, la verdad es que una facturación muy grande para ella. Evidentemente el COVID se está acabando, se ha acabado, y ya pues eso va a bajar, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde hace bastante tiempo y de hecho la cotización iba cayendo. Pero cuando han salido ya noticias específicas sobre eso, pues de repente cae mucho más, como si no supiéramos qué iba a pasar, ¿no? Cuando ocurre esto, muchas veces esa caída suele ser exagerada y en muchas ocasiones una ocasión de compra. No sabemos si será ahora o no, pero desde luego Rovi es una buenísima empresa. De hecho, hay que pensar que tiene una deuda de solo 76 millones de euros, cuando en el último año ha ganado 112 millones. Es decir, que con lo que gana en un año podía directamente cancelar la deuda, y es una empresa absolutamente saneada, ¿no? Entonces es una fantástica empresa que históricamente lo ha hecho muy bien, y ahora pues esto es una caída, es un bache, pero muy posiblemente acabe por volver a hacerlo muy bien. Y para aquellos inversores que son, pues eso, que les gusta grandes empresas a precios adecuados y realmente no les importa mucho mirar el precio, sino van a muy largo plazo, seguramente Rovi está ahora mismo en un momento muy interesante de compra. Es verdad que si bajara a la zona 34.20 cumpliría además el 61,8% de caída desde el gran movimiento que tiene alcista desde la zona de los 10, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un nivel que posiblemente devolviera los precios al alza. En cuanto a Adidas, pues la verdad es que era un valor muy castigado. Una empresa que yo la miraba y decía, ¿cómo es posible, no? Un valor como Adidas, que yo siempre lo he envidiado, ese movimiento alcista de la bolsa que tenía, y de repente las caídas han sido terribles. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Pues que a la mínima noticia medio buena, pues se dispara, ¿no? Porque está infravalorada. Yo no creo que este movimiento al alza siga de una manera vertical, ni mucho menos, ¿eh? Yo lo que sí que pienso es que, como estaba muy infravalorada, pues va a tener sus más y sus menos, va a tener subidas y caídas, va a tener sus consolidaciones y va a empezar a tener una subida un poquito ordenada. Pero aún así, mientras los mercados no sean alcistas, hay que ir con cuidado. Hay que pensar que estamos solo en una situación de rebotes y que después de los rebotes normalmente vienen caídas más fuertes. Así que, aunque hayamos visto unos mínimos en Adidas que puede que sean ya los mínimos y que ahora sigamos teniendo subidas y caídas, pero como esta subida ha sido tan grande, pues las caídas ya no lleguen a ver los mínimos, realmente es un valor que podría en un momento dado volver a tener esos movimientos también a la baja. Así que bueno, yo no correría detrás de los precios, ya no en el caso de Adidas, sino en ningún otro, pero si vemos que se va estabilizando y va haciendo una subida más o menos ordenada, como es el caso de Fluidra, pues bueno, pues algo se puede hacer, ¿no? Es decir, que seguimos en una posición de muchísima liquidez, creo yo, que tenemos que tener, pero es verdad que hay cosas que se pueden empezar a hacer, a picotear algo, ¿no? Como el caso de
de Telefónica, o caso de Fluidra. En Robi, pues bueno, se puede, desde luego, es mucho mejor comprar a estos precios que haberlo comprado a 65 y estar ahí esperando, ¿no? Y en cuanto a los valores que se disparan, yo no compraría después de un disparo, ¿no? Me da igual que se llame Adidas ni ningún otro valor. Yo esperaría recortes, consolidaciones y ahí ya buscaría compras. En nuestro tiempo de análisis, en este primer análisis del día, Pepe, quería que nos asomásemos a cómo estás viendo al principal mercado del mundo para tomar el pulso a lo que va a ser una semana clave. Por el lado fundamental, tienen la cita con las urnas y lo que trasladen ese resultado a la tranquilidad o no del mercado, dato de IPC en cuanto a lo que es el pulso de la economía americana y lo que pueda ser la decisión de la FED, y todo esto además llegando después de esa primera semana de negociación de noviembre, donde veíamos acumular ya caídas superiores al 3% para el S&P, por ejemplo. ¿Cuál es la radiografía del principal mercado del mundo? Bueno, el S&P 500 la verdad es que ha rebotado menos que Europa, es decir, América lo ha hecho bastante peor que Europa en este caso, y realmente ha dado ya señales bastante peligrosas de continuidad bajista, pues este pasado miércoles ya, ¿no? Este miércoles y jueves empezaron ya a dar señales un poco feas. La verdad es que el rebote ha sido menor y la continuidad bajista parece clara. Yo no sé si va a ser por el dato que va a sacar. Lo cierto es que los tipos de interés en Estados Unidos están empezando a ser ya bastante altos. Se prevé nuevas subidas de tipos de interés porque, pues, lo más importante es controlar la inflación, ¿no? Normalmente estas subidas de interés tan grandes al final van a llevar a la economía a comportarse peor. Eso es lo que ha pasado siempre y lo que debería pasar. Entonces, quizá ahora, como han habido unas subidas de interés muy rápidas en muy poco tiempo, todavía no estamos viendo los efectos para la economía ni para la inflación, y va a llegar un momento en que, en efecto, la inflación pues se va a moderar, pero eso no significa que directamente las bolsas tengan que dispararse, porque ahora viene el problema, y es que los tipos de interés altos pues dañan la economía, hacen que cierren empresas, hacen que se pidan menos créditos, hace que haya menos consumo, y todo eso os lleva posiblemente a una recesión. Y normalmente sabemos que las recesiones pues es la peor medicina para las bolsas, ¿no? Porque suelen tener caídas bastante importantes. Si pensamos además que el S&P 500 llevaba una tendencia alcista con sus caídas fuertes y recuperaciones violentas, pero desde el año 2009 hasta el año 2021, que estamos hablando de 12 años, lo normal es que esta caída, esta corrección, pues al final tenga una amplitud más grande, ¿no? Que sea, pues, no sé, 1 año y medio, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Llevamos solamente 10 meses de mercado bajista, por lo que lo más probable es que, unido a esto, a que los problemas de la economía todavía no han llegado, el futuro de las bolsas más próximos no sea el de una tendencia alcista. Entonces llegará un momento en el que sí que nos estabilizaremos y veremos qué pasa. Pero técnicamente hay que pensar que los rebotes ahora mismo son una situación ideal para vender, para quizá perder menos en aquello que tenemos enganchado, tener mínimo un 50% de liquidez, y ya llegará el momento, y será un momento espectacular para hacer unas compras muy, muy buenas. Pero a día de hoy los mercados son bajistas, los americanos más débiles que Europa, y tanto el S&P y sobre todo el Nasdaq, que es el más débil de todos, pues están augurando caídas nuevas, caídas pronto de nuevo. No nos queda nada de tiempo, pero Pepe, muy brevemente, no sé si te podría preguntar sobre cuál es tu posición sobre títulos como Meta, que ha anunciado, ya están adelantando Wall Street Journal, despidos masivos, también miles de empleados esta misma semana. Bueno, Twitter ya se prometía con Elon Musk y ahora dando pasos atrás en número, pero los despidos están en esas grandes FANG en un momento en el que, bueno, no es el momento de esplendor. Brevemente, no sé qué podrías decirme sobre Meta, sobre algunas de estas grandes, ¿cuál sería la posición? Bueno, Meta ha tenido ya una segunda caída muy violenta. Tuvo una ya bastante fuerte, ahora ha tenido otra que la ha colocado por debajo de los 100. En teoría, después de estas caídas tan fuertes y después de esta segunda caída, y ahora que saca
esas noticias tan malas, muchas veces es toma de posiciones, ¿no? Nos está diciendo que ya Meta debería estar muy cerca ya del suelo. Ocurrió con Netflix, ¿no? Como decíamos antes, que después de la segunda caída violenta encontró un suelo y se ha comportado en contra del mercado. Y Meta, en un momento dado, podría hacer lo mismo. El problema de Meta es que su negocio no es tan claro quizá como Netflix, ¿no? Porque ha apostado muchísimo por el metaverso, y el metaverso es un melón que todavía no se ha abierto. Entonces no sabemos realmente si de verdad va a ser ese futuro que están augurando algunos, o si al final va a quedar como algo que realmente no va a triunfar demasiado, ¿no? Le puede pasar a lo mejor pues como la carne esta que no es carne vegana de Beyond Meat, que parecía, ¿no?, que iba a ser la bomba, y ahora pues la gente sigue queriendo comer carne y al final pues la empresa no hace más que bajar y bajar y bajar. A lo mejor el metaverso parecía algo maravilloso, pero la gente prefiere la vida real al final y no es tan grande como esperaban. Entonces es verdad que las inversiones en el metaverso son tan grandes, en el caso de Meta, que si acaba por ser un fiasco, podría continuar cayendo bastante fuerte. Es decir, que yo soy un poco más reticente, ¿no?, a lo mejor a tomar posiciones solamente porque ha caído mucho un valor como Meta, porque tiene por ahí muchas incógnitas, más que un valor pues como Netflix o Adidas, que estábamos hablando antes, que son valores evidentemente mucho más sólidos y potentes y con muchas menos incógnitas en el futuro. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Pepe Vainar, director de bolsasyfuturos.com. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igualmente, muchas gracias.